eh, se representamos el grupo blanco con un pequeño debate acerca del origen y evolución de la danza. Este grupo está integrado por Joelia Matilde Perdomo, Isaac Pendura y su servidora Lady Familia. ¿Qué pasa? No podemos hablar de origen y evolución de la expresión corporal y la danza sin saber de dónde esto viene. La expresión corporal se rige como medio de comunicación durante la prehistoria. El lenguaje corporal fueron parte de complementario de la propia manifestación expresiva y comunicativa. Esto viene de la parte primitiva del ser humano, donde su forma de comunicarse eran los ademanes, los gestos. Ellos nos producían el lenguaje, con el tiempo fueron adquiriendo el mismo. También se considera que la expresión corporal, según Sambo, en el 2014, se considera una danza libre, cuya danza es expresar. Entonces, en la Edad Media la iglesia rechazaba la danza porque ellos decían que la danza experimentaba la sexualidad, el éxtasis, entre otros. ¿Qué es la danza? Es un arte basada en la expresión corporal, generalmente acompañada de la música. Es una forma de expresión más ancestral del ser humano. Tiene como fin artístico, entretenimiento o religioso. Cuando habla de la parte religiosa, era que nuestros ancestros hacían ceremonia a los dioses mediante la danza. Se encontraron registros pictóricos de la danza en la época de distintos continentes. Los rituales de danza de los dioses y diosas en el panteón griego, conocido como los orígenes del teatro occidental. También las ceremonias instruidas por los faraones y en los orígenes del baile, se puede decir que fue antes de la escultura, antes de la pintura y antes de la música. Y se dice que la danza es la más antigua de las artes. Entonces, viendo que ya escudriñé un poco sobre lo que es la danza, sus orígenes, me temo a preguntar a mis compañeros sobre algunas interrogantes que me surgen. Ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la expresión corporal y sus beneficios de la expresión corporal y la danza? ¿Cuál de ustedes me podría contestar eso? Yo. Okay. Bueno, mira, este tiene muchos objetivos. Entre estos, favorecer los procesos de comunicación, estimular, desarrollar la imaginación y la creatividad de nosotros, trabajar y coordinar el ritmo interior y el ritmo propuesto de una fuente exterior, o sea, de una música, desarrollar la percepción y observación y la escucha, entre otros. O sea, eso Entre que los me has dicho que la danza y la expresión corporal van de la mano y que ambas expresan sentimientos. Exacto. Ok. Entonces, tú me podrías decir cuál es el desarrollo que conlleva la expresión corporal y la danza a través del tiempo. Joelia, ¿me escuchas? Dame un segundo. Excusa. Esta apareció a finales de los 60, en una época en la cual eran un poco conservadores. En esta el cuerpo no se consideraba un simple envoltorio, simplemente estos percibían el ritmo y creativamente hacían o creaban algunos movimientos. Es de ahí que empezaron a desarrollar lo que son algunos, ¿cómo te explico? Empezaron a desarrollar creativamente como coreografías. Ok. Y de ahí fueron Entonces, creando las mismas entre ellos, pero no en sí como un deporte o
o algo así formal, sino lo hacían como por diversión. Sí, yo también estuve indagando y vi que la coreografía, el ritmo está dentro de los elementos de la música, de la danza, la música, el ritmo y la coreografía, así como tú mencionas. Pero yo me imagino que existen diferentes tipos de expresión corporal y de danza. ¿Tú me podrías decir cuáles tipos existen, si tú estás documentada sobre eso? Bueno, mira, hay 5 que son los que están citados por Ekman y Friesen desde el 1969, que son los emblemas, que son gestos utilizados que sustituyen el lenguaje verbal y por lo general poseen un significado en particular y son expresados de forma consciente en cualquier parte del cuerpo. Un ejemplo de esto es el movimiento de la cabeza diciendo que sí o que no. También están las ilustraciones, que son gestos que acompañan al lenguaje verbal, Ok. así como los gestos reguladores, que son los gestos que favorecen la comunicación y la interacción con otros. Ok, entonces también yo me estuve documentando y vi que dentro de los tipos de danza estaba la danza contemporánea, la danza clásica, danza moderna, entre otros tipos de danza según el continente donde se desarrolla. Y como tú acabas de decir, estas danzas se entrelazan y cada una tiene su tipo de expresión y su forma de darse a conocer. Entonces, como nosotros vivimos en la República Dominicana, entonces yo quiero saber, ¿cuándo se desarrolla la danza en nuestro país? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Tú, Joelia, o tú, Isa? Yo, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, yo podría decir que las primeras manifestaciones, por ejemplo, en cuanto al ballet en la República Dominicana, ya está constituida como República Dominicana, data de la década de los años 40 en el siglo XX, con la profesora Elta Briu, de origen austriaco, la primera profesora de ballet quien estuvo en el país poco tiempo. Y en su lugar llegó la profesora Magna Corbett a finales de la década de los 40. Entonces, se sabe que nuestro país se culturiza por diferentes tipos de danza. Entonces, yo quiero saber cuáles son esas danzas más antiguas que nuestro país manifiesta y que lo identifican como cultura. Bueno, como culturas es el merengue, la mangulina, que es muy utilizada cuando las bailarinas usan el vestido colorido de rojo, blanco y azul. El cabarine, el pripri, entre otros ritmos, se denomina danza tradicional folclórica, cada una de estas. Exacto. Entonces, en conclusión, la danza nos hace mejores personas, nos hace creativos, desarrolla capacidades físicas entre nosotros y nos hacen que expresemos, por lo que recomendamos que ustedes practiquen danza. Me nutrí un poco sobre algunas cosas que no sabía, que ustedes me aclararon. Gracias por su participación. Hasta aquí este debate sobre el origen y evolución de la danza.